con tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de las noticias más importantes del día, de lo que pasó esta semana. Una semana cargada de actividad parlamentaria, donde tuvimos en principio el día martes una sesión donde finalmente aprobaron 4 proyectos. Uno de ellos venía con media sanción por parte del Senado y el resto, bueno, ahora tiene que pasar por la Cámara Alta para que finalmente queden convertidos en ley. Y también el día miércoles, como vemos en imágenes, tuvimos la presencia del jefe de Gabinete de Ministros aquí, de Agustín Rossi, quien vino a cumplir con el mandato constitucional establecido por la Carta Magna, por la ley más importante que tiene la República Argentina, la cual establece que es una obligación del jefe de Gabinete de Ministros presentarse, la Constitución dice, una vez al mes para dar informe de la gestión. Lo cierto es que, por lo general, de acuerdo al periodo, ¿no?, de acuerdo al gobierno, a veces vienen con más frecuencias, con menos frecuencias. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lu? Sí, justamente el tema es el cumplimiento, ¿no?, del artículo 101 de la Constitución. Es todo un tema. En el caso iba a decir el diputado Rossi. Uno está tan acostumbrado y que, bueno, a verlo como diputado. Recordemos que el jefe de gabinete fue durante 12 años diputado, 10 de ellos consecutivos. Y bueno, uno espera, y justamente se lo dijeron varios legisladores, sobre todo de la oposición, durante su exposición, que tienen confianza en que va a venir muy seguido. Y yo también tengo confianza de que lo va a hacer, a pesar de que, bueno, hay que tener en cuenta que este es un año electoral, se complica por las elecciones, pero a mí me parece que lo que vivimos esta semana, eso de 2 sesiones consecutivas, se va a dar muy seguido, porque ¿qué pasa? Si el jefe de gabinete tiene voluntad de venir todos los meses, o sea, cada 2 meses a la Cámara de Diputados y cada 2 meses a la Cámara de Senadores. Sería alternando un mes en diputados, un mes en Senado, porque eso es lo que establece la Constitución Nacional, que tiene que venir a dar el informe de la gestión del gobierno a ambas cámaras. Sería el primer jefe de gabinete de ministros dentro de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, que vendría tan periódicamente, cada mes alternativo, ¿no? Recordemos, Cafiero vino 2 veces solamente a la Cámara de Diputados y Mansur una sola vez. Así que evidentemente, bueno, sería algo, en todo caso habría que esperarlo. Veremos si en mayo está por acá de nuevo. Y bueno, él mostró su disposición y mostró su ductilidad porque es un ámbito que conoce muy bien. Y el informe que dio claramente era de alguien que está acostumbrado a hablar en la Cámara de Diputados y más político que técnico, que es lo que habitualmente se estila con los jefes de gabinete. Claro, porque recordemos que Agustín Rossi, como bien lo decía José, fue 12 años diputado nacional y hubo un periodo en el cual fue presidente del bloque del Frente para la Victoria en ese momento. Entonces, es una persona que sabe cómo articular, sabe cómo hablar dentro de la Cámara de Diputados, sabe dónde tocar, qué decir, qué no decir para despertar a la oposición. De hecho, lo vimos como en una actitud que entró como bastante más relajado, podríamos decir, ¿no? Luego despertó claramente el tema de la atención de la oposición, empezó a recibir varios, contestaciones, ataques, ¿no? Se armó ese ida y vuelta. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, tuvo que llamar al orden determinadas veces, ¿no? Varias veces durante la sesión, porque los diputados justamente de la oposición querían contestar a las cosas que Agustín Rossi venía diciendo dentro de su discurso. Y preguntarte a vos, José, que estás hace mucho tiempo acá, que conocés el tema parlamentario, ¿cómo fue Agustín Rossi como diputado? ¿Era un diputado activo, presentaba muchos proyectos? ¿Cómo lo viste vos como presidente del Frente de la Victoria? Recordemos que él llegó de ser concejal a jefe del bloque
presidente del oficialismo, nada menos, en 2005. Claro, dio un paso como un golpe, un salto bastante grande, ¿no? Porque a veces uno dice, uno hace la escuelita, ¿no? Empieza como concejal, diputado provincial, luego llega a los cargos nacionales, pero él fue como de un municipio, de ser concejal, de Rosario. De Rosario, directamente a diputado nacional. Sí, y nada menos que del oficialismo. Bueno, fue durante 10 años, él después vuelve a la Cámara de Diputados en 2017 y vuelve a ser presidente del bloque, bueno, ya ahora desde el llano, desde la oposición. En ambos casos se manejó bien. Es claramente, yo inclusive lo hemos hablado fuera de cámara, sí, inclusive el hecho de que Germán Martínez, el actual presidente del bloque oficialista, era un hombre de él, era asesor de Rossi allá en su primera etapa. Después fue, bueno, obviamente fue diputado raso en su caso y después accedió en lugar de Máximo Kirchner. Y bueno, me parece que cuando eligieron a Germán Martínez para que ocupara el lugar que ocupa hoy, lo hicieron pensando en que podía ser una suerte de alter ego de Agustín Rossi, y siempre lo extrañó lo que era el Frente para la Victoria, después el Frente de Todos extrañó a alguien como Agustín Rossi, que era alguien que manejaba muy bien el bloque, tenía un buen manejo, presentaba proyectos como presenta a lo mejor los jefes de bloque en general no presentan tantas iniciativas, pero sí, bueno, el tema es cómo conducís bloque. Y él tuvo las dos experiencias, desde el oficialismo y desde la oposición, con mayorías y con mayorías muy holgadas y con mayorías muy ajustadas, y tuvo su paso, ahora estaba pensando, 2 años donde fue minoría. Claro. en la Cámara, allá por 2009 a 2011, pero bueno. Claro, de hecho el jefe de bloque, la función principal que tiene es el de articular justamente los consensos, negociar cuáles son las leyes que se van a tratar, ¿no? Cuáles las leyes que les interesa a la oposición, las leyes que les interesa al oficialismo, para que se incluya dentro del orden del día. Y cuando hablabas de esta relación que tiene con Germán Martínez, pudimos ver que Germán Martínez fue el último orador antes de que termine esta sesión informativa, donde estuvo Agustín Rossi explicando todo el informe de la gestión del gobierno que está en tránsito, que está en curso, y dijo Germán Martínez de alguna manera que como que le tocaba de cerca, ¿no? Verlo, Agustín Rossi, en esa situación de jefe de gabinete de ministro y él como diputado nacional. Entonces, como hizo un poco de referencia. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho que nos íbamos a encontrar en esta situación? Yo como diputado nacional y vos como jefe de gabinete de ministros. Sí, toda una experiencia, y también pensaba en cómo eran los anteriores experiencias de los jefes de gabinete, pero bueno, en este caso la característica principal, eso que decíamos, que fue muy político, la exposición inicial, que duró 66 minutos. Así es. Bueno, si te parece, José, vamos a empezar a repasar. Como sabemos, esto es el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi, específicamente más ligado a las cuestiones económicas, y luego vamos a ir analizando aquí con José, que tenemos un programa cargado de mucha información, pero arrancamos por este tape. A ver. Yo diría que la Argentina hoy conviven, en este año en la Argentina, 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, a mi criterio, hoy tiene elementos positivos del cual poder enorgullecerse, y sobre todas las cosas de generar energía para mirar con optimismo el futuro de aquí para adelante. El primer dato que quiero decir es un dato que salió publicado ayer, que es la inversión extranjera directa en la Argentina. La inversión extranjera directa en la Argentina está alrededor de arriba de los 15.000 millones de dólares. El año pasado supera claramente el máximo que existieron entre el 2015 y el 2019, que fueron 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, esta idea de que cuando gobernamos los peronistas / populistas la inversión extranjera directa no viene a la Argentina es una idea que habría que desestimarla. Sin duda que esta inversión extranjera directa también accionó positivamente en lo que significó el crecimiento económico del año pasado, que por segundo año consecutivo tuvimos crecimiento económico de un 5,4%, que generó, a mi criterio, uno de los datos más positivos que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es la baja permanente de la caída de la desocupación en la Argentina.
La desocupación en la Argentina hoy es del 6,3%. La Argentina hoy tiene mayores niveles de ocupación en las provincias del interior del país que en el centro del país. El noroeste argentino es uno de los lugares de menores niveles de desocupación, 3,9%. La Pampa húmeda, el núcleo central de la Argentina y el conurbano bonaerense se elevan al 7% y eso es lo que da ese promedio del 6,3%. Pareciese que es un indicador ahistórico, producto de lo que ha sido la evolución de nuestro país. Recordemos que este macrocefalismo que tiene la Argentina tiene que ver fundamentalmente con ese proceso de migración interna histórico del interior hacia Buenos Aires y hacia el Gran Buenos Aires en búsqueda de las oportunidades y en búsqueda de las distintas expectativas de crecimiento, de búsqueda de empleo, de desarrollo de los distintos ciudadanos de nuestro país. Hoy es más fácil encontrar empleo en las provincias del interior de la Argentina que en el conurbano bonaerense y ese es un dato claramente positivo cuando uno se imagina el desarrollo integral de la Argentina. No se me escapa que muchos de estos indicadores están traccionados por determinadas actividades económicas, la minería, la explotación hidrocarburífera, y que seguramente serían muchísimo mejor si a esas actividades extractivas le incorporamos valor agregado en origen, que creo que es el gran desafío que tenemos en los próximos años. En este marco, la actividad de la construcción ha sido también el otro indicador importante de lo que significa la baja de desempleo en nuestro país. La construcción es una de las actividades económicas que más potencian la generación de empleo en cualquier escenario. Y en este rubro, que es el rubro de la construcción, el Estado ha tenido un rol importantísimo, fundamentalmente basado en el accionar de dos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Estamos con un proceso de construcción de obras públicas de arriba de 5.000 obras públicas en la Argentina, 3.200 obras públicas están finalizadas, las otras están en ejecución. Hay obras públicas de todas las características y de todos los impactos. Hay algunas que mejoran claramente la infraestructura, que mejoran la conectividad vial. Sabemos que uno de los costos más importantes que tiene la Argentina a la hora de globalizar lo que significa el costo de exportación que tienen los productos argentinos es el costo logístico, y sabemos que la logística está íntimamente relacionada con las distancias y con la accesibilidad en ese sentido. La producción de YPF empezó a recuperarse claramente cuando la nacionalizamos. Durante los últimos años de Repsol no ponía su eje en el aumento de la producción de pozos, ni invertía en exploración, sino que su eje estaba puesto en el refinamiento. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos YPF, lo que empezamos a hacer es cambiarle la matriz. Hoy YPF representa el 36% de la producción de gas y el 40% de la producción de petróleo de vaca muerta, así que creo que claramente es importante. Yo reivindico sin ninguna duda que tener una empresa estatal en un país que tiene recursos hidrocarburíferos es claramente importante y además una empresa estatal. Cuando nacionalizamos YPF, empezó YPF a recuperar la inversión en investigación más desarrollo. La empresa YPF es la mayor empresa privada que existe en la Argentina porque es una sociedad anónima e invierte en I+D en forma permanente. La matriz productiva de nuestro país es una matriz productiva que para garantizar el crecimiento económico necesitamos importaciones porque muchas veces esas importaciones son parte de las cadenas productivas que terminan produciendo un determinado producto que es el producto que impacta en el crecimiento económico y que al mismo tiempo genera empleo en la Argentina. Una de las materias pendientes quizás que tenga la Argentina en el futuro con mayor grado de estabilidad es lograr que ese proceso de sustitución de importaciones sea absolutamente virtuoso. No solamente que sustituyamos el producto final en muchos casos, sino que vayamos sustituyendo cada uno de los componentes que terminan conformando ese producto final. El gobierno tomó una decisión que fue
alentar muchísimo el crecimiento económico en los años 2021 y 2022, a partir de lo que fue y de lo que significó el crash económico de la pandemia en el año 2020. Entonces, la mayor cantidad de esas importaciones se fueron en pagos de importaciones, muchas de ellas que estaban destinadas al crecimiento económico. De hecho, los resultados fueron resultados positivos, 10% de crecimiento económico en el año 2021 y más del 5% de crecimiento económico en el año 2022. La cuestión de las divisas y de las restricciones que tenemos en distintos momentos de la historia económica, en lo que significa el acceso del mercado de divisas, son las que los economistas argentinos siempre escriben sobre la restricción externa. Llega un momento que la economía argentina crece de tal manera, tracciona de tal manera, que demanda una mayor cantidad de dólares de las que producimos. Entonces, cuando se demanda una mayor cantidad de dólares de las que terminamos produciendo, empieza la restricción económica, y por eso es tan importante diversificar la matriz económica que tiene la Argentina, de manera tal de que no tengamos fenómenos como la de este año, que una sequía te impacte tanto en lo que significa la acumulación de divisas que te permitan seguir manteniendo los niveles de crecimiento económico y la generación de empleo en nuestro país. Bueno, de esta manera escuchábamos al jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, hablando respecto al balance económico en la República Argentina, un tema que empezó a despertar las inquietudes de los distintos opositores. Es ahí donde de alguna manera querían empezar a opinar, querían interrumpirlo, y la presidenta de la Cámara los llamaba prácticamente todo el tiempo al orden, a que esperen, a que se anoten en la lista de oradores para preguntar. Recordemos que estuvo la sesión dividida, ¿no? Arrancó con el discurso Agustín Rossi, haciendo un panorama general, un repaso sobre los distintos puntos de la gestión de gobierno, y luego se abrieron distintas rondas de preguntas donde cada 5 o 6 oradores se interrumpía, el jefe de Gabinete de Ministros volvía a responder y nuevamente se abría otra ronda de preguntas, y así fue como un poco la dinámica. Pero ¿cómo viste este tema de este punto económico, no? Sí, bueno, lo que acabamos de ver fue un poco la mezcla de la parte económica de lo que habló. Y sobre todo el principio, que estuvo dedicado a cuando dio datos, que normalmente los jefes de gabinete aportan muchos datos en sus informes, por eso dan informes muy técnicos. Él puso mucho énfasis en la cuestión del desempleo, recién lo escuchábamos, hizo hincapié en el hecho de que en el noroeste, en todo el interior profundo, hay menos desempleo que en la actualidad. De hecho, que habría hizo una como comparación. una especie de éxodo, de que la gente ahora se va a buscar empleo al noreste argentino, y cuando antes históricamente la gente de las provincias del interior venía al conurbano. Está opinado esa definición, pero bueno, en ese momento de todas maneras no hubo respuestas de parte de la oposición, que lo escuchaba atentamente, pero sí hablaba del hecho de que decía, por ejemplo, en el interior profundo hay un 3% de desempleo, y en el conurbano hay un 7%, entonces el promedio de hecho daba ese 6,3 que él mencionó puntualmente. Y también hizo hincapié en el tema de una defensa de las empresas públicas. Sí. Lo escuchábamos con respecto al tema de YPF, también defendió enfáticamente la cuestión de Aerolíneas Argentinas, y él lo contrapuso, y ahí empezó a picantear un poco la oposición cuando lo contrapuso con las críticas, sobre todo desde Juntos por el Cambio, los sectores más liberales, que hacen hacia la empresa, la Aerolínea de Bandera, y le pidió que digan qué es lo que quieren, y dijo, bueno, contra esto es lo que la alternativa es cielos abiertos, y cielos abiertos, él sugirió que, bueno, que los privados que se harían cargo de los vuelos no conectarían a todo el país como actualmente está a través de Aerolíneas Argentinas. Sí empezarían los empresarios privados a decirle, bueno, cuando un gobernador pide que vayan a su provincia, bueno, le van a pedir subsidios, y entonces en este caso el subsidio iría para los privados. Eso es lo que decía.
y ahí empezaron las respuestas. Para hacer una especie de vuelos directos entre las provincias que no necesariamente tengan que todos pasar por Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires para irte a algún otro destino. Y también cuando habló del tema de la desocupación y el desempleo, una de las diputadas hizo referencia al monotributo social y dijo de que son subsidios que se utilizan justamente para atacar todo el tema de la baja, de la cuestión de los números de desempleo, ¿no? Claro, sí. Justamente, y después habló, bueno, bien al estilo de lo que es el discurso presidencial, habló de lo que él interpreta como cuatro factores de la crisis que vive la Argentina, que en primer lugar dijo la pandemia, la guerra. La tercera era la sequía. La sequía y la deuda con el fondo. La deuda con el fondo. Exacto. Y cuando le preguntaron por la inflación, porque él al principio no habló de inflación, no usó ese término, se le reprochó también que omitiera esa cuestión, dijo, bueno, le cambió la deuda por, dijo, los factores. La inflación es 100% y debido a la sequía, a la pandemia, a la guerra y al 54% que dejó Mauricio Macri. Exacto. Hizo referencia a ver, cuando la oposición empezó a opinar, le sacaron le encara, digamos, varias cuestiones. Por un lado, que no habló del tema de inflación, por otro lado, que habló mucho del pasado, porque hizo un poco de referencia a los distintos gobiernos peronistas que ocuparon los puestos aquí en la República Argentina. Hizo como un balance y le decían, bueno, está todo muy lindo, estás hablando muy de... también, ahora que me acuerdo, cuando habló del tema de los discursos de odio, dijo de que se metió como en una agenda que tenía que ver, estaba hablando mucho de la vicepresidenta de la Nación, de la cuestión de esto del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y llamó la atención de la oposición, de cómo se comportó en ese momento, y inmediatamente los diputados de la oposición lo que dijeron fue, esta es la casa del pueblo, tendrías que venir a hablar aquí de los problemas que tiene hoy en día la sociedad, ¿no? Problemas de inseguridad, de educación, de economía, de inflación. Entonces fueron como los principales puntos sobre los cuales reparó la oposición cuando Agustín Rossi inmediatamente inició el tema de su discurso. De hecho, uno de los principales primeros oradores fue el diputado Espert, que también tuvo un cruce muy fuerte con Agustín Rossi, y Agustín Rossi dijo que al haber estado entre 10, 12 años aquí en la Cámara de Diputados nunca había recibido tantos insultos como recibió en ese momento de José Luis Espert, del diputado. Le dijo, podríamos decir que te puedes llevar como ese premio de ser la persona que peor me habló en todos estos años que estuve aquí dentro de la Cámara. Esas cosas que le han dicho cosas. Y mirá que le han dicho cosas durante tantos años, ¿no?, que estuvo aquí presente Agustín Rossi. Entonces, pero también es un punto importante para remarcarlo porque tiene que ver con la manera últimamente en la cual se comunican entre sí los legisladores, ¿no? Sí. Yo no sé si lo ves nosotros acá no hacemos el seguimiento del Senado, hacemos solamente el seguimiento de diputados. Yo no sé si en el Senado se dan este tipo de idas y vueltas tan tensos, a veces subidos de tonos y elevados, con insultos en el medio o con malas formas de hablar, porque también recordemos que durante el desarrollo de la sesión del informe de Agustín Rossi, Cecilia Moró llamó la atención varias veces a Fernando Iglesias también, que es como, te da la sensación que como cuando estás dentro del aula, viste, que siempre llaman la atención a uno en particular. Bueno, constantemente en todas las sesiones, Cecilia Moró termina llamando la atención de Fernando Iglesias porque es quien de alguna manera se exacerba a la hora de hablar, empieza a gritar, muchas veces por ahí se considera que no tiene una manera adecuada de dirigirse a la presidencia o en este caso al jefe de gabinete de ministros. Entonces, no sé cómo será en el tema del Senado. ¿Vos ves que pasa esto o es más en diputados que se pica más? No, en el Senado son muchos menos y es diferente, es muy distinto. No, en los palcos, por ejemplo, no se permite aplaudir. Entonces, no es tan común el tema de esto, aunque, por ejemplo, hoy hemos visto una sesión muy picante, la del Senado. Pero acá en particular, yo digo, de todas maneras, todo el mundo dice, bueno, las cosas que me hacen, todos los oficialismos dicen, pero en realidad lo que pasó ayer es lo que pasa habitualmente. Con algunos más, con algunos menos. Con Mansur no pasó tanto, a lo mejor por el estilo de Mansur. Rossi picanteaba y yo creo que estuvo a gusto en esa lucha en el barro que por momentos se dio. Él no salía mal parado, o sea, claro, no es una persona que vino a improvisar, sabía bien lo que hacía. Sabía dónde se metía y claro. Y aparte el mismo Rossi estaba tratando de ver, él no estuvo presente, por entonces no era diputado ya. Pero sí, cuando, por ejemplo, en el primer informe de gestión de Marcos Peña, fue terrible.
Aquella frase, aquella muletilla que decía háganse cargo de parte de Marcos Peña, que también estaba en su salsa en el momento de hacer palo y palo con la oposición. Esto es tan común, no con todos los jefes de gabinete, pero a veces se dan situaciones así. Y en el caso ese de Marcos Peña, bueno, el último año, por ejemplo, ya dejó de venir mucho, claro, porque ya ni siquiera le redituaba bien ir a la pelea en el barro. Pero bueno. Hay algunos que tienen más cinturas para eso, ¿no? Ahora, ¿qué memoria, José? ¿Cómo te acordás con lujo de detalle todo lo que fue pasando? Fue mucho tiempo, ¿no? Que estuvo aquí Agustín Rossi como diputado nacional y las conductas que fue teniendo a lo largo de todos estos años. Lógicamente, uno al inicio, como decíamos, Agustín entró de concejal a diputado nacional. Uno entra con menos experiencia. A medida que van pasando los años y vas aprendiendo sobre esto, ya te moves con otra cintura, ¿sabes en qué momento picantearla, en qué momento no? ¿En qué momento aprender a ceder? Porque la política es el arte de la negociación. Hay momentos en los cuales uno tiene que ceder y la otra parte también, y aprender a negociar, y todo eso con la experiencia que tiene Agustín Rossi por haber estado tantos años aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, se pudo ver en esta sesión informativa donde vino a cumplir con este mandato constitucional. Pero también Agustín Rossi habló de distintos puntos que tienen que ver con el gobierno, y en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia aquí en la República Argentina, y haciendo referencia a que hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de lo que es el Día de la Memoria y la Justicia, ¿no? Aquí en la República Argentina. También tenemos el jefe de Gabinete de Ministros hizo referencia a esta situación, y vamos a ver qué decía. El 24 de marzo del año de la semana pasada celebramos justamente un nuevo Día de la Memoria en la Argentina. Yo quiero destacar claramente algunos aspectos de lo que significan la política de derechos humanos en la Argentina. La política de derechos humanos es un orgullo para todos los argentinos. Recoge claramente aquel juicio de las juntas que impulsó el presidente Alfonsín. Sin duda, que fue un momento. Ninguna de las transiciones democráticas en América Latina tuvieron la contundencia que tuvo la transición democrática argentina. Nuestro reconocimiento enorme al presidente Alfonsín y todo lo que hizo en esos primeros años. Después, nos vinieron muchas decisiones que valga la pena reivindicar, ¿no? Obediencia de vida, punto final, indultos. Pero la historia empezó a cambiar a partir del 25 de mayo del 2003. Y a partir del 25 de mayo del 2003, con el gobierno del presidente Kirchner, la política de derechos humanos en la Argentina tuvo un impulso enorme y vertiginoso. Yo quiero recordar 4 hechos. Primero, a los diputados y diputadas que incesantemente planteaban la anulación de las leyes de obediencia de vida y de punto final aquí en esta Cámara de Diputados. En segundo lugar, me parece que hay 3 hitos que todos deberíamos reconocer. En el año 2004, Néstor Kirchner ingresó a la ESMA y estableció la ESMA como Museo de la Memoria. En el año 2005, Néstor ordenó que en la galería del Colegio Militar, que todavía ostentaban los retratos de los dictadores, también fueran bajadas. Y en el año 2006, quizás con menos valor simbólico que los 2 anteriores, esta Cámara de Diputados debatió y consagró el 24 de marzo como Día de la Memoria y como día feriado inamovible, no trasladable en la Argentina. La política de derechos humanos también significó el impulso a los juicios por la memoria. Los juicios por la memoria se llevan adelante en forma incesante desde el año 2003 en adelante. Más de 3.000 militares acusados de delito de lesa humanidad pasaron por los tribunales argentinos. La mayoría de ellos condenados, algunos absueltos, algunos con falta de mérito. El día 23 de marzo de este año,
el presidente de la Nación, junto con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, inauguraron un nuevo sitio de la memoria, esta vez en Campo de Mayo, en la Escuela de Aviación de Campo de Mayo, donde salieron cientos de vuelos de los denominados vuelos de la muerte. Los derechos humanos no son un curro. En todo caso, un curro es los que no quieran reconocer los 30.000 detenidos desaparecidos porque no se animan porque no se animan Silencio, diputada, a pida la palabra. condenar el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Lamentablemente para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos, nunca lee ni escucha la palabra dictadura. En realidad, para muchos de ellos, no fue una dictadura, fue otro gobierno. Los que sufrimos la dictadura, directa o indirectamente, decimos claramente que fue una dictadura. Otros terminaron pensando que fue simplemente otro gobierno, el gobierno de los militares, decían. Después vendría el gobierno de los peronistas o el gobierno de los radicales. Por eso nosotros reivindicamos fuertemente nuestra política de derechos humanos. Es un orgullo para todos nosotros tener esta política de derechos humanos y entendemos que es una política que se tiene que seguir llevando adelante a lo largo y ancho de toda la Argentina. Los discursos del odio reconocen previamente una acción sistemática de los medios de comunicación o el sistema de medios de comunicación, deslegitimando, estigmatizando determinadas políticas, determinados espacios políticos y determinados dirigentes políticos en la Argentina. Esto que salió publicado en el diario Clarín es un acto criminal. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Se cumplen 40 años de democracia. Y me parece importante reflexionar sobre algunos de estos temas. En estos 40 años de democracia, sin duda que, como decíamos recién, el presidente Alfonsín tuvo un rol determinante en la fundación de la democracia moderna argentina. Muchos dicen que a la democracia le faltan cosas. Sí, claramente le faltan cosas. Ahora, nosotros reivindicamos los logros de la democracia. El respeto a la vida, el valor de la vida, el respeto a la libertad, la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del sentido democrático más amplio que significa poder elegir y ser elegido. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Agustín Rossi haciendo referencia un poco a lo que fue la historia argentina, ¿no? Haciendo referencia a todo lo que son las cuestiones de los derechos humanos, la época de la democracia, la época de la dictadura, la época de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner, y fue uno de los temas que quizá luego cuestionó la oposición porque dedicó mucho tiempo a hablar de lo que fue la historia de la Argentina y no a hablar de los problemas actuales que tenemos, ¿no? Sí, fue esa segunda mitad del discurso ese inicial de 66 minutos, bueno, fue la parte más política y la parte que levantó reacciones de parte de la oposición. Empezó a calentar claro, las totalmente. tribunas. En la previa les dio el dulce elogiando mucho a Alfonsín, pero bueno, ya lo que más peor que cayó fue cuando empezó a hablar de los discursos de odio y lo vinculó con el tema del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Y claro, que expuso la tapa de Clarín diciendo la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Que sí saldrá, sí. Exacto. Pero justamente hizo un reproche, a mí me parece lo que más molestó a la oposición, un reproche que me parece injusto, que fue el de que no se hubiera pronunciado más enfáticamente respecto de del atentado contra Cristina Kirchner. Yo creo que sí, que se pronunció, que hubo casos que no lo hicieron, pero son esos casos y fueron los menos. Sí. Él mencionó puntualmente sin nombre y apellido, pero ante la reacción de un diputado del PRO, Hernán Lombardi, le reprochó y le dijo que la presidenta de su partido no lo había hecho, pero es un caso puntual. Me parece que acá, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hubo una sesión que al se día realizó, siguiente. Claro, el sábado. Sí. Y después, y en la Cámara de Diputados, senadores, como habían tenido ese 1 de septiembre,
diciembre habían tenido una sesión de la que había participado justamente Cristina Kirchner, y cuando ya había sido a los pocos minutos, estaban todos acá todavía y todos aparecieron y emitieron un comunicado, inclusive condenando ese hecho, que obviamente fue muy, muy, muy terrible. Y una mención que hizo Agustín Rossi fue que se preguntaba qué hubiera pasado si la bala sí hubiera salido, justamente, y bueno, yo creo que todo el mundo se lo planteó, y creo que ni pensar, o sea, da miedo solamente pensar, lo que hubiera sucedido en ese caso. Hubiera cambiado todo. Bueno, de esta manera teníamos la palabra Agustín Rossi haciendo referencia un poco a todo lo que es la parte de derechos humanos, de democracia. También hizo referencia cuando habló del discurso de odio, bueno, de la situación de Cristina. También le tiró como un palito a los medios de comunicación también, de la manera en la cual quizás son parte o no de la manera de transmitir ese discurso de odio. Lo cierto es que nosotros tenemos un programa cargado de muchísima información. Se nos fue la primera media hora del programa. Vamos a hacer una pequeña tanda y quédense aquí con nosotros, que enseguida volvemos y seguimos haciendo un resumen de las noticias parlamentarias más importantes del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe, con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores, que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos pasajes históricos. A 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes de que aparezca un incendio, el Servicio Nacional, el Ministerio de Ambiente, está presente. De hecho, quizás diríamos que el Ministerio, en cuestión de fuego, la menor representación de acción territorial es trabajando en un incendio, porque hay 24/7 para la generación de alertas e informes que advierten situaciones relativas a los incendios. La ley de bases en realidad lo que está haciendo es generalizar de qué manera nosotros vamos a regular el uso de los envases, y más que el uso, todo su proceso de gestión, desde el momento en que se diseñan los envases hasta el momento que el consumidor deja de utilizarlos. Es una ley muy importante que necesita la Argentina. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. En la primera media hora hicimos el repaso de lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros, que vino a cumplir con el mandato constitucional que establece que todos los jefes de gabinetes de ministros deben concurrir aquí al Congreso de la Nación a dar informe de la gestión. Y en esta segunda etapa del programa vamos a hacer un repaso a de lo que fue la sesión del día martes, donde aprobaron 4 proyectos de ley, entre ellos el fortalecimiento de la justicia penal federal para la provincia de Santa Fe, la creación de un nuevo parque nacional, la Laguna del Palmar, en la provincia de Chaco, la modificación de la ley de sangre humana y también la aprobación del monotributo tecnológico para los pequeños contribuyentes. Y para adentrarnos y explicarnos sobre el tema, vamos a ver José, que preparó unas placas, a ver qué nos cuenta. Sí, justamente vamos a hacer un balance de lo que fue la primera sesión del periodo ordinario 2023. Bueno, finalmente acá ya arrancó con todo, se nos va a marzo ya directamente, pero bueno, ya tuvimos por lo menos una semana muy intensa y esa sesión que no fue tan larga, tampoco fue tan corta como se había previsto originalmente, pero bueno, el primer tema, vamos a ir por orden, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿Cómo se aprobó? No fue tan larga, pero podríamos decir que el primer tema, que fue lo de la justicia, del fortalecimiento de la justicia penal para la provincia de Santa Fe, fue el tema que más horas de debate llevó, claro, ¿no? Sí, sí, acá un poco lo estuvimos analizando con José el día anterior y decíamos, seguramente que va a ser el tema que más se va a instalar en agenda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inseguridad, con cuestiones de inseguridad, que es un tema de campaña y que todos van a estar expectantes. Todos los diputados, no solamente los de la provincia de Santa Fe, quisieron hablar respecto de ese tema, sino todos los demás también, ¿no? Habíamos dicho justamente que iban a hablar los 19 de Santa Fe, hablaron todos, hablaron 50 oradores hubo en esa primera parte, así que imagínense lo que fue, que de hecho cada uno se extendía más, entonces le pedían a los demás que bueno, que se morigeraran, porque si no, no iban a dar los tiempos, evidentemente, pero se aprobó, como se esperaba, por amplia mayoría, la media sanción al proyecto para fortalecer la justicia penal federal de Santa Fe, una iniciativa que, recordemos, propone la creación de medio centenar de cargos con el objetivo de contribuir en la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, la votación fue de 214 votos afirmativos, ninguno negativo, 4 abstenciones del Frente de Izquierda, fueron así. Vale acotar que, por ejemplo, hoy en la sesión del Senado, la fallida sesión del Senado, se intentó tratar sobre tablas este proyecto, porque ahora tiene que pasar por ahí, tiene que recorrer las comisiones y después llegar al recinto, y hubo cierto, bueno, se cayó, ya sabemos que se levantó la oposición y claro, hubo falta de quórum, pero el senador Lewandowski había propuesto tratarlo ahí sobre tablas. Recordemos que en esta sesión, por ejemplo, hubo reproches al senador Lewandowski, porque, bueno, él también había presentado paralelamente un proyecto similar que avanzaba también en el Senado. Bueno, hubo los previsibles reproches como ya había habido en comisiones, hacia el Senado, justamente hubo muchos cruces en ese sentido, respecto de la falta de nombramiento de los representantes del Senado para la comisión bicameral que tiene que encargarse de poner en marcha el tema de algo que venimos hablando insistentemente acá, y bueno, y se habla mucho en el Congreso de la Nación, que es la cuestión del Código Procesal Penal Federal. Exactamente, que es uno de los temas
reformas que prevé la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Y cuando se trató este tema, a mí me llamó la atención, me quedó una frase de un diputado que decía que la política es reactiva, no proactiva, porque va atrás de ciertos acontecimientos, como por ejemplo citó el tema del acontecimiento de la balacera al supermercado de la familia Rocuso, que sabemos que es la esposa de Lionel Messi, que si no hubiese sido por ese acontecimiento puntual, llamaban la atención y decían, estaríamos tratando este proyecto de ley que ya tiene un año de presentación dentro del Congreso de la Nación, que ya tenía incluso, había pasado por una comisión informativa, donde estuvieron los distintos jueces y fiscales federales hablando del tema, y llamaban y decían, si no hubiese sucedido ese acontecimiento de una persona que es famosa y conocida, ¿hubiesen tratado no este tema? La respuesta de ellos mismos ellos decían que no, exactamente. No, claro, justamente. Porque recordemos que antes de ese acontecimiento también hubieron un montón de personas que fallecieron, sí, ¿no? Que fueron brutalmente asesinadas en la ciudad de Rosario. También hubieron un montón de balaceras y decían, bueno, ¿por qué por el caso de Pepito este tema no llegó a la Cámara de Diputados y sí por el acontecimiento de la familia de Messi, ¿no? Pero bueno, por lo menos la parte positiva es que finalmente tiene media sanción. Esperemos que en el Senado tenga una rápida sanción después de lo de hoy, que todos parecía que estaban dispuestos a tratarlo, aunque fuera sobre tablas. Da la sensación de que va a avanzar. Obviamente es un tema que es a mediano y largo plazo. Sí. Hay que construir los juzgados y un montón de cosas, pero hay que empezar ya. Llamar a concursos para designar a los jueces. Sabemos que la designación de los jueces tienen que pasar por un examen, luego por una audiencia con los diputados provinciales o nacionales, dependiendo qué cargo van a ejercer. Entonces es un tema que lleva tiempo, que no es a corto plazo. Es una solución que va a ser a mediano o largo plazo. Y también una de las diputadas hacía referencia a que esto contribuye a la solución, pero no es lo único, no es lo suficiente para poder atacar el problema. Hay que trabajar en la prevención, en la contención de las adicciones. Es un tema que hay que darle una solución y una mirada más integral. Y sí, y justamente el diputado Mirabella, que fue el autor original de este proyecto, y él mismo se encargó de decir con el tiempo que este proyecto no tenía autoría porque habían participado todos los diputados y los diputados de Santa Fe y los que habían participado también de esa reunión informativa de allá por noviembre del año pasado, y todos habían hecho sus aportes para ir modificándolo y mejorándolo este proyecto, que bueno, puede ser, ahora ya tiene media sanción, y en su discurso dijo que tenían datos que indicaban que en Santa Fe se tramita el 20% de las causas por drogas de todo el país, o sea, para dar una magnitud de lo que es, y que en Rosario la cantidad de homicidios cuadruplica la media nacional, o sea que son datos conmovedores. Exacto. Bueno, vamos al siguiente tema. Eso pasó la aprobación de ese proyecto. En segundo lugar, se aprobó el Monotech, un proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Es una norma que es impulsada por el Ministerio de Economía, que justamente habíamos mencionado esta semana, decíamos los proyectos que el Ministerio de Economía le pedía al Parlamento, y bueno, este fue pica en punta porque este fue un pedido que fue impulsado por el exdiputado nacional Sergio Massa, que actualmente es titular de Economía. El año pasado había pedido que se incorpore también, claro, ¿no? Venía insistiendo en este, y también en el periodo, este tema se había metido en el periodo de las sesiones extraordinarias. Pero bueno, por una cuestión de falta de consenso, en que no se pudo lograr el quórum necesario, sabemos que este periodo extraordinario solamente se celebró el último día antes de que venza ese periodo, y se pudieron tratar solamente 2 temas, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, y el proyecto finalmente tuvo una aprobación bastante, no ajustada, pero sí escueta en cuanto a votos a favor, que tuvo solamente 111 votos a favor, 11 negativos y 85 abstenciones. Y es un poco lo que hablábamos el día anterior, o sea, cuál iba a ser el comportamiento de Juntos por el Cambio. En este caso, Juntos por el Cambio, que no estaba de acuerdo con el proyecto, hubo muchas críticas hacia él, pero no tenía intención de voltearlo. Sí. O sea, la idea era cambiarlo. Hubo reproches a que no se había aceptado las modificaciones en las comisiones. O sea, ellos querían algo mucho más amplio. Esto, para su juicio, era una suerte de parche, pero cuando vos no tenés intención de voltear un proyecto, lo que haces es te abstenés y no lo votás en contra.
si decimos si las 85 abstenciones hubieran sido votos en contra, bueno, así todo no hubieran alcanzado para que no se aprobara, pero claramente esto lo maquilla mejor. O sea, hay solamente 11 votos negativos que correspondieron a el interbloque federal, que a través del diputado cordobés Carlos Gutiérrez informó que, bueno, eran los mismos argumentos que habían dado desde Juntos por el Cambio, pero en este caso ellos votaron en contra. O sea, era un parche, dijeron, y todo eso, pero ellos votaron en contra. Ese bloque votaron en contra también José Luis Esper, que lo criticó como economista, los libertarios, Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, que justamente esta semana, ese mismo día, ella se separó del bloque de Esper, armó su monobloque, no es que se integró a Milei, pero al bloque de Milei, algunos medios dicen que estaría como más cerca de Javier Milei. Pero ella va a tener un monobloque, y Ricardo López Murphy, que fue el único de Juntos por el Cambio que votó en contra. Exactamente. Y recordemos que este proyecto de monotributo tecnológico lo que busca, podríamos decir, dos puntos. Por un lado es sacar de esa situación de informalidad a todos aquellos contribuyentes que perciban sus contribuciones en divisas extranjeras. Tiene que ver con todos esos trabajos que están ligados a la economía del conocimiento, y también un fin o un sistema recaudatorio, ¿no? Donde el Estado pueda de alguna manera cobrarle los impuestos a estas personas que perciben sus divisas, sus sueldos, así, ¿no? Por el servicio que prestan, y que lo perciben en moneda extranjera. Claro. Y hasta los que recaudan hasta $30.000 por año. Sí. Esa es la idea, y bueno, y es plata para el fisco, obviamente, que si de otra manera se pierde. Sí. Si no. Vamos al tercer proyecto que se aprobó. Acá hubo un cambio en el orden del día, porque este proyecto, que fue la creación del Parque Nacional y Reserva Laguna del Palmar en la provincia del Chaco, estaba previsto para el final, pero se decidió alterar el orden, ponerlo en tercer lugar por la presencia. Había mucho chaqueño, mucho intendente chaqueño, mucha visita en los palcos, y bueno, para adelantarlo, había sido más larga de lo previsto, siempre es así, la sesión. Entonces, bueno, dijeron vamos a adelantarlo, y después nos dimos cuenta porque lo habían adelantado. Después lo vamos a hablar con el último proyecto, pero bueno, se aprobó con 190 votos a favor, 3 en contra. Los 3 en contra correspondieron obviamente a Milei, Villarruel y Píparo. Y bueno, está con la presencia del ministro de Ambiente en los palcos, Juan Cabandier, ambientalistas, guardaparques y funcionarios chaqueños. Y bueno, recordemos que esta iniciativa ya tenía media sanción, o sea que es ley. El 30 de junio de 2022 se había aprobado. Y bueno, fue... Por el Senado, exactamente. Y también recordemos, bueno, que lo que busca este proyecto es una cesión de jurisdicción, ¿no? La provincia de Chaco lo que hace es ceder esa parte de su territorio al Estado Nacional para que conviertan en un parque nacional y poder justamente determinar como un área protegida, ¿no? Sí. Claro, justamente. Y bueno, y al final, dije, ya sin debate, se trató, porque bueno, ahí fue una moción del diputado Cristian Ritondo, que pidió a ver si, teniendo en cuenta que al día siguiente lo recibían al jefe de gabinete y ya era tarde, entonces si estaban todos de acuerdo que se tratara sin debate. Se aprobó sin debate, pero en realidad hubo intervenciones, porque bueno, el Maximiliano Ferraro, que quería hablar, insertó finalmente, pero tenía reproches o reparos a esto, y por lo menos quería hacerlo saber. Las insertó los cuestionamientos que tenía a esta ley, pero bueno, se convirtió en ley, la ley de sangre, a partir de la cual se deberá brindar a los donantes una información sobre el Registro Nacional de Donantes del CPH, que, me animo a decirlo, es el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Se aprobó por unanimidad, 194 votos positivos, y bueno, los cuestionamientos de Ferraro tenían que ver con el texto, con la redacción del cuestionario que se les hace a quienes son donantes. De todas maneras,
intervino después Mónica Fena, a pesar de que se había acordado que no hubiera debate, pero dijo, bueno, que estaban todos dispuestos a que, por más que se convirtiera en ley, que es lo que resultó, estaban dispuestos a modificarlo en el futuro. Veremos si eso sucede. Así es. Bueno, entonces tuvimos 4 proyectos muy interesantes. Como sabemos, solamente el de la Laguna del Palmar ya tenía media sanción por parte del Senado, así que quedó efectivamente convertido en ley. Y específicamente tomando un poco unas palabras que había dicho un diputado cuando trataron el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal. El de sangre también. Sí, el de sangre también. Justamente cuando hablaban y decían que la justicia es reactiva y no proactiva, ¿no? O sea, que va atrás de acontecimientos, pensaba y decía, porque uno de los temas que se instaló en agenda, que también pidió el jefe de gabinete de ministros y que viene pidiendo la sociedad, es la aprobación de la ley de humedales. O sea, pensando en un poco, digo, Dios quiera que no tengamos que llegar a que hayan mucho más incendios, a que se pierda mucha flora, mucha fauna, para que la política finalmente termine aprobando la ley de humedales, que ya tiene dictamen de comisión. Y nosotros nos quedamos sin programa, de esta manera llegamos al final, pero mañana nos volvemos a encontrar a las 18 horas aquí por la pantalla de Diputados TV. Adiós. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un